decir esta tarde con vosotros. Y viendo vuestro nivel de sueño, estoy decidiendo qué hacer. No os durmáis mientras decido qué hacer. ¿Vale? Vale, ok. Vamos a empezar aquí a ver a dónde llegamos, ¿vale? Santiago 1. ¿Alguna vez te ha perseguido un versículo? ¿Sí? Fastidioso, ¿eh? Cuando no te deja en paz. Hubo una época que Santiago 1 me persiguió. Voy a leer desde el 2 al 4. Dice, Santiago 1, 2. Dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Alguien me compartió este versículo, como Santiago 1, versículo 2, tened por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas. Y luego encendí la radio y ahí era un canal cristiano y empiezan a leer Santiago 1, 2, tened por sumo gozo, y luego voy a una reunión en la iglesia y el tío predica Santiago 2, y luego abro la Biblia, alguna vez ves el dedazo, ¿no? Abres la Biblia y pones el dedo a ver si Dios te habla. Abro la Biblia, pongo el dedo, Santiago 2, y después de como 2 semanas de correr de Santiago 2, tuve que tener la conversación con Dios, ¿no? Va, Dios, ¿qué me estás intentando decir? Tener por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas. Este versículo no tiene nada de sentido. ¿Te imaginas ir con tu líder de jóvenes y decir, buah, es que he suspendido un examen, o mis padres se van a divorciar, me está pasando esta movida, y que te diga, tío, pues alégrate? ¿Alguna vez te han hecho eso? No, ¿verdad? Todos decimos, lo siento, vamos a orar. Pero el apóstol Pablo sí lo dice. Santiago dice, tened por sumo gozo en Santiago. Hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado. Cuando Santiago 1 me persiguió, decidí hacer una locura. Decidí hacer lo que decía el versículo. ¿Alguna vez se te ha ocurrido hacer eso? Tardé como 2 semanas en pensar, ¿será que Dios quiere que lo haga? No se nos ocurren estas cosas, ¿no? Así que saqué un diario y empecé a escribir todo lo malo que me había pasado en la vida. Y me obligué a celebrar después de cada cosa. Empecé. Si hay que hacerlo bien, ¿no? Gracias, Dios, por el divorcio de mis padres. Buah, gracias, Señor. Dios, gracias. Joder, gracias, ¿eh? Gracias. Buah, hasta que empecé a celebrar. Gracias por eso. Buah, porque lo vas a usar para bien en mi vida. Buah, gracias por ese año que repetí curso. Buah, gracias, Señor, por repetir curso. ¿A qué se lo hacemos, no? Empecé a escribir una cosa tras otra cosa, tras otra cosa. Gracias por esa vez que gasté ese dinero que le presté a fulanito y nunca lo devolvió. Buah, gracias, Señor. 200 euros menos que tengo, gracias, Dios. Me obligué a celebrar porque el versículo me estaba persiguiendo. En Efesios, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Este versículo dice que tú y yo estamos sentados
en Cristo Jesús en lugares celestiales. ¿Qué significa eso? No dice que algún día estaremos. No dice cuando te mueras, irás al cielo, estarás sentado en Cristo Jesús. Dice, tú y yo estamos sentados en Cristo Jesús en lugares celestiales. Yo me lo imagino así, ¿vale? Yo soy de las que me imagino cosas para intentar entenderlo. Me cierro los ojos, lo veo en mi cabeza, en mi imaginación. Yo me veo escalando las mega rodillas de Dios, porque Dios es muy grande en mi imaginación. Entonces me veo trepando y subo a los lugares celestiales donde está Dios. ¿Dios está? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? A la diestra, ¿verdad? Entonces digo, si estoy en Cristo Jesús en lugares celestiales, pues o estoy encima, Jesús a la diestra y yo como sentado en sus rodillas, o a lo mejor es que soy muy pequeñita y estoy entre los dos. Pero en Cristo Jesús, en lugares celestiales, cuando vivimos con esa perspectiva, algo sucede. Dios está fuera del tiempo y del espacio, ¿verdad? ¿A cuántos os gusta hacer puzzles? Un puzzle, hacer un puzzle, un rompecabezas. A mí me mola. Mi marido no lo entiende, lo ve como limpiar sin sentido, con un montón de piezas y hay que limpiarlas y ponerlas en orden para luego volver a meterlas en la caja. A mí me mola hacer puzzles, creo que es como terapéutico. Pero cuando tú haces un puzzle, empiezas por los bordes, haces el exterior, juntas los de un cierto color, vas armando con un sentido, ¿verdad? Pero Dios no hace eso. Dios pone una pieza del puzzle en medio, luego pone otro en la otra punta, luego pone un borde, luego pone una esquina y tú lo ves y parece un desastre. Pero Dios está fuera del tiempo y del espacio. Él está arriba. Jesús está a su diestra. Y desde esa perspectiva, cuando tú y yo nos sentamos en Cristo Jesús en lugares celestiales, adquirimos la perspectiva de Dios. Y desde ese lugar, ¿cómo podemos ver? Por un lado, puedes celebrar el cumplimiento de promesas de Dios antes de que lleguen. ¿Cuántos tenéis alguna promesa de Dios? Puede ser una palabra profética que te hayan dado, puede ser algo que Dios te habló y te dio paz de que esto va a ser así. Pero tú puedes celebrarlo aun cuando todavía no lo has visto. Me encanta la historia de Salomón, me reta. ¿Os acordáis de la historia de Salomón? Salomón adquiere el reino de su padre David. El listón estaba súper alto. David había sido chapó como rey, ¿no? Salomón adquiere el reino, está dormido una noche, Dios se le presenta y dice, ¿qué quieres? Riquezas, mujeres, ¿qué quieres? Y él dice, dame sabiduría para gobernar al pueblo. Y Dios le dice, vale, te lo doy. Cuando lees la historia, él se despierta y automáticamente celebra. Como, ¡buah, Dios me ha dado sabiduría! Yo me hubiese despertado y hubiese dicho, he tenido este sueño, ¿será que Dios me ha dado sabiduría? Tráeme algo muy difícil, a ver si sé resolverlo. Pero automáticamente celebró, porque se lo creyó. Y cuando tú y yo vivimos con esa perspectiva, yo no estoy esperando a ver si se cumple. ¿Por qué? Porque tengo la perspectiva fuera del tiempo y del espacio que tiene Dios. Y Dios ya ve el mañana, y ve el ayer, y ve el hoy. Él es el que fue y el que ha de venir. Entonces podemos tener esa perspectiva. Podemos celebrar lo que Dios va a hacer en y a través de nosotros. Normalmente en las iglesias celebramos solo cuando algo ha pasado, ¿no? O sea, nadie sale un domingo y dice, he orado por un enfermo y sigue enfermo y todos aplauden. O sea, no suele suceder eso, ¿verdad? Aplaudimos y celebramos cuando se ha sanado. O compartes de cómo le hablaste a tu compañero de clase del Señor y cómo aceptó a Cristo. No sueles decir, él le ha hablado del Señor y no quiere saber nada. No suele pasar eso. Pero ¿qué pasa? Cuando tú vives con la perspectiva sentado en Cristo Jesús en lugares celestiales, ya no lo ves desde esta perspectiva, sino que tú ves, algunos siembran, otros riegan las cosechas del Señor. Es sembrado, alguien va a regar y la cosecha es del Señor. Entonces tú celebras la siembra y la riega. ¿Por qué? Porque tienes la perspectiva. De la misma manera, cuando estamos sentados en Cristo Jesús en lugares celestiales, puedes celebrar situaciones difíciles y hacer lo que dice Santiago 1, versículo 2 al 4.
que la prueba de vuestro gozo, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando tú celebras por fe lo que Dios va a hacer con cosas en tu vida, ya sea cosas presentes por las que estás pasando, cosas pasadas por las que has pasado, y tú decides tener la perspectiva de Dios, porque es una decisión. Decir, yo quiero ver como Dios ve. Yo quiero ver esta situación como Él la ve. Y te subes y escalas las grandes rodillas de Dios y haces tu huequito entre el Padre y el Hijo y dices, Señor, yo quiero ver con tu perspectiva que las promesas que me has dado se van a cumplir, que la gente a la que le estoy compartiendo van a conocerte, que esta situación va a tener sentido, que esto tú lo vas a usar para bien. Y cuando tú adquieres esa perspectiva y empiezas a tener por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas, ¿sabes qué pasa? Algo súper interesante. Automáticamente rompes tu contrato con la autolástima. Cuando yo decidí poner en práctica, yo llevaba como 3 años escuchando voces y teniendo ataques de ansiedad y de pánico y pensamientos suicidas. Y este versículo me empieza a perseguir. Y pensé, pues si me está persiguiendo voy a intentar ponerlo en práctica. Entonces empecé a escribir cada cosa que me había pasado. Gracias, Señor, por esta amistad que se echó a perder. Me costaba, O sea, me río ahora, pero en su momento, gracias, tú lo vas a usar para bien. Gracias, Dios. Lo cuento como gozo. Gracias, Padre. De repente el pobre de mí, ¿por qué me ha pasado a mí esto? ¿Por qué me está pasando a mí esto? De repente ese contrato se rompió. ¿Sabes que cuando hablas con gente que está metido en ministerios de sanidad interior y ministerios de liberación, dicen que hay 2 razones principales por las cuales cristianos siguen oprimidos por el diablo? 1 es falta de perdón, 2, autolástima. El pobre de mí, ¿por qué yo? Es una puerta tan grande para el diablo y es sutil, O sea, si lo dices así en voz alta, pobre de mí, dices, yo no tengo ese problema. Pero ¿verdad que nos vienen esos pensamientos? Todo me pasa a mí. Siempre tengo yo la misma lucha. Entonces, esos pensamientos, en cuanto tú empiezas a tener la perspectiva de Dios y lo cuentas como sumo gozo y dices, gracias Dios que estoy pasando por esto, lo vas a usar para bien, automáticamente eso se va. Entonces, cuando tú celebras por fe lo que Dios va a hacer con cosas en tu vida, cosas presentes, pasadas, rompes el contrato con la autolástima y empiezas a celebrar la cosecha que va a venir. 2 Corintios 10:5 dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevamos cautivo todo pensamiento. Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Yo había escuchado este versículo un montón de veces, voy a ser sincera. Yo había pensado, ¿cómo llevo cautivo un pensamiento? O sea, un pensamiento no es algo que pueda coger, ¿no? ¿Cómo lo llevo cautivo un pensamiento? En Génesis 3, ¿os acordáis de la historia, no? Génesis 1, Dios crea al ser humano, la tierra, habla, se echa la luz, tal. Génesis 3, ¿qué sucede? Venga, levantad la voz que si no os quedáis dormidos. Pecado. Génesis 3, pecado. Eso pasa, pecado. Génesis 3, llega el pecado al mundo. Llega la serpiente. Cuando Dios encuentra a Adán y a Eva, les empieza a buscar, ¿dónde están? Escondidos. Muy bien, ok. ¿Y por qué estaban escondidos? ¿Qué? ¿Vergüenza? Ok. ¿Y por qué tenían vergüenza? Estaban desnudos, claro. Entonces, Dios está caminando por el jardín y dice, hey, ¿dónde estáis? Y ellos dicen, estamos escondidos porque estamos desnudos. Y luego Dios les hace una pregunta. Dice, ¿quién os ha dicho que estáis desnudos? ¿Quién os ha dicho que estáis desnudos? Adán y Eva estaban haciendo algo, estaban escondiéndose en base a algo que habían descubierto porque se lo había dicho, porque lo habían visto a raíz de la serpiente, ¿no? Y muchas veces tú y yo basamos nuestro comportamiento y nuestros pensamientos
en algo que nos ha dicho la serpiente. Y esa misma pregunta que Dios le hizo a Adán y a Eva, quiero que nos la hagamos hoy. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho lo que sea? ¿No? Esos pensamientos que tenemos. Tantas veces basamos... Hombre, gracias. Nuestras circunstancias, nuestros pensamientos, basamos lo que creemos en algo que no viene fundamentado por verdad. Cuando dice, destruimos argumentos y todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevamos cautivo nuestros pensamientos. ¿Sabéis cómo llevar cautivo un pensamiento? Súper fácil. Llevar cautivo un pensamiento significa negarte a pensar algo acerca de ti o de tu circunstancia que Dios no piensa. Es así de sencillo. Cualquier cosa en nuestra mente que no se alinea con lo que Dios dice sobre nosotros no merece nuestra atención. Pensamientos como, no valgo nada, yo no sirvo para esto, soy tonto, en mi iglesia esto nunca pasa, en mi ciudad nadie se convierte, en mi familia esto nunca va a pasar. Cualquier pensamiento así, puedes preguntarte, ¿quién me ha dicho eso? Y si no es lo que Dios realmente piensa, sabemos que estamos creyendo una mentira. Entonces quiero decir 3 cosas y luego vamos a hacer algo práctico, ¿vale? Para que no os dormáis. 3 maneras de llevar cautivo los pensamientos. Y pongo la mano sobre el fuego, si no te devuelvo el dinero del campa. De verdad, ¿eh? Me escribes y te lo devuelvo, ¿eh? Vale. Te garantizo que esto funciona. Para que te devuelva el dinero lo tienes que intentar. Nada de escribirme mañana como hoy no me ha funcionado. ¿Vale? Paso número 1. Esto es como estar en un tren. ¿Vale? Ahora mismo en mi vida voy en bici. Pero durante muchos años cogía el metro. Para ir a clase, para ir a trabajo, para ir tal. El metro era mi vida. Y hay una línea de metro en Madrid que si te subes en este lado del andén, el tren va en un lado. Y si te subes a este lado del tren, el tren va al otro. Normalmente no sucede así, normalmente es un poquito más claro. Pero hay 2 o 3 estaciones que son así. Entonces, había una estación a la que yo tenía que ir y que se iba medio dormida, porque me despertaba tarde, salía corriendo de casa, llegaba al metro, veía que venía un metro y me subía. A veces era el metro equivocado. Ahora, ¿en qué momento me daba cuenta yo de que iba en el metro equivocado? ¿El qué? Cuando ya estaba dentro, definitivamente, pero normalmente incluso tardaba un poquito más. Cuando se pone en marcha, me daba cuenta en la siguiente estación. Cuando me daba cuenta de que, ostras, en vez de estar a 5 estaciones de donde tengo que ir, estoy a 6. Y ups, estoy a 7. O sea, cuando me daba cuenta que el tren iba alejándose de mi destino, es cuando me daba cuenta de que me he subido al tren equivocado. Primer paso para renovar tu mente. Reconoce que estás en el tren que va en la dirección equivocada. En otras palabras, reconoce esos pensamientos que cuando tú te planteas, ¿quién me ha dicho eso? Reconoces que no es verdad. Romanos 15, versículo 13 dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si hay un área de tu vida que no abunda en esperanza, entonces no estás creyendo lo correcto. Por ejemplo, estaba hablando con un amigo, ¿no? Y me decía, tía, yo creo firmemente que toda lengua confesará, que toda rodilla se doblará, menos mi padre, porque ese hombre es imposible. Y luego sigue hablando, ¿no? ¿Qué refleja eso? Tenía esperanza para todo el planeta Tierra menos para su padre. Cualquier área que no tiene esperanza revela que te estás creyendo una mentira. Y le preguntas, ¿y quién te ha dicho que tu padre es imposible? Dios no, ¿verdad? Entonces, reconoces mentiras al reconocer falta de esperanza. Yo nunca tendré un trabajo de lo que yo quiero. Yo nunca podré hacer tal carrera. Yo nunca podré aprobar tal oposición. A mí Dios nunca me podrá usar con tal cosa. A otros sí, a mí no. Cualquier
pensamiento que no sobreabunda de esperanza revela que algo no está bien en el creer. Paso número 1, reconoces que vas en el tren equivocado. Mis pensamientos están yendo en la dirección equivocada. Estoy creyendo una mentira. Ahora, cuando te das cuenta que vas en el tren equivocado, hay varias maneras de reaccionar. Yo podría seguir en el tren y decir, qué tonta, me he subido al tren equivocado. Joder, ahora me quedan 8 paradas. Joder, ahora me quedan 9. Es que de verdad soy lo peor. Y a veces hacemos eso, ¿no? Es que no tengo fe. Estaba hablando con unos líderes en mi iglesia, o sea, llevan toda la vida ahí. Y me dicen, es que claro, a mí me han dicho que tengo que discipular a esta chica, pero es que yo no sé si puedo, ¿eh? Porque, digo, ¿cómo no vas a poder si tienes todas las herramientas? Ya, pero es que otros sí, yo no. Y ya me pongo a regañar, ¿pero cómo crees eso? Es que me lo creo de verdad. Es como, quiero seguir mi tren, quiero seguir creyendo lo que creo. Para ir al tren correcto, ¿qué tengo que hacer si me subo al vagón equivocado por la mañana? Salir, ¿verdad? Tienes que bajarte del tren. Ahora, ¿cómo nos bajamos del tren de los pensamientos? Salmo 2, versículos 2 al 4. Dice, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. O sea, este versículo está hablando de que el diablo está tramando contra los ungidos, contra los hijos de Dios, y Dios está sentado en su trono haciendo, ¿pero qué haces? Paso número 1, reconoce las mentiras. Paso número 2, vais a pensar que estoy loca, te prometo que funciona, si no funciona te devuelvo el dinero del campa. Ríete. Ríete de las mentiras. Parece una locura. Pero si Dios está riendo de los planes del enemigo, ¿cuántos no queréis estar haciendo lo que está haciendo Dios? Yo quiero hacer lo que hace Dios. Entonces, si Dios se ríe, yo también me quiero reír. Yo sé que estáis pensando, esta tía está fatal de la cabeza, pero te garantizo que funciona. Jesús dijo que Él solo hacía lo que veía hacer al Padre. Con lo que yo genuinamente creo que Jesús se reía bastante más de lo que nos lo imaginamos. ¿Sabéis cuántas veces se ríen los bebés de entre 1 y 3 años, 0 y 3 años? ¿Sabéis cuántas veces se ríen al día? Ja, 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 son 3. Luego siempre alguien me pregunta, ¿cómo se cuentan las risas? Ja, 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 ¿vale? Esas han sido como 7. ¿Sabéis cuántas veces se ríen? Estadística, 400. Vale, ¿cuántas veces pensáis que nos reímos los adultos? No, hombre, 0 no. 100, ¿vale? 100. 50, ¿vale? ¿Alguien más? ¿Quién? 3, ¿ok? Está entre 3 y 50, ¿eh? 15. Oh. Los bebés hacen 400 jajajas al día y nosotros hacemos 15. Sin embargo, Dios dice que para entrar al reino, ¿cómo hay que ser? Como niños. Somos llamados a ser como niños. Cuando Santiago 1 me empezó a perseguir y yo empecé a contar como sumo gozo el que me hallase en diversas pruebas, apunté todo y empecé, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Llené una hoja, 2 hojas y media, que eran 2 A4, una A4 por los 2 lados y otro por la mitad, de cosas que yo necesitaba darle gracias a Dios. Y estaba en una época donde yo tenía muchos ataques de ansiedad. Y empecé a tener un ataque de ansiedad. Y yo había escuchado acerca del Salmo 2. Y me vino a la cabeza el pensamiento, Jazz, acostúmbrate a esto, siempre vas a tener ataques de ansiedad. Y de repente pensé, ¿quién me ha dicho eso? ¿Quién me ha dicho que siempre voy a tener ataques de ansiedad? ¿Dios no me lo ha dicho? Esto debe de ser una mentira. Entonces decidí reírme. ¿Alguien ha tenido un ataque de ansiedad alguna vez?
¿Verdad que no te dan muchas ganas de reírte cuando estás teniendo un ataque de pánico? Entonces decidí obligarme. Estoy tirada en el suelo con un ataque de ansiedad haciendo ja, 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 ja. ¿Sabes que fue uno de los últimos ataques de ansiedad que tuve? Porque cuando escoges reírte de lo que a ti se te hace enorme, como una mentira y una imposibilidad, de repente tienes la perspectiva de sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús y ves lo fácil que es para Dios. Tu victoria personal sobre algo es la victoria para el cuerpo de Cristo en un futuro próximo. Tu victoria sobre algo es para compartirlo con otros. Y muchas veces en el área en el que más luchas es en lo que Dios te acaba queriendo usar. Porque Él usa todo para bien. Y cuando contamos como sumo gozo el que nos hallemos en una prueba, lo que estamos haciendo es, gracias Dios, porque esto le va a dar una patada en el culo al diablo. ¿Se puede decir eso con un micrófono en la mano? ¿Sí? Vale. ¿Sabes que los médicos, hay un montón de estudios sobre los beneficios de la risa, ¿no? De la risoterapia, de lo que sucede cuando te ríes, incluso con pacientes de cáncer, intentan darles más chistes, más memes, más vídeos de risa, porque los beneficios para la salud son brutales. Ahora, ¿sabes lo que han descubierto? Que el cuerpo no reconoce la diferencia entre una mentira fingida y una mentira de verdad, una risa de verdad, perdón. Entre una risa fingida y una risa de verdad. Si yo hago ja, 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 tiene los mismos beneficios que si yo me parto el eje y con ja, 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 viendo un chiste o viendo un meme o viendo lo que sea. Tiene los mismos beneficios para la salud y para la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la invitación, la orden de poder decir, sí, yo quiero sentarme en lugares celestiales en Cristo Jesús. Quiero hacer lo que Jesús está haciendo, lo que el Padre está haciendo y quiero alinearme con lo que Él hace. Entonces, cuando tú y yo escogemos ver cómo Dios ve algo y empezamos a reírnos, porque para Dios no es imposible, lo que estamos haciendo es bajarnos del tren de los pensamientos. Esa mentira que te viene a la cabeza, reconoces que es mentira y te bajas del tren riéndote de ello. Cada vez que yo reconozco una mentira y me río de ella, el poder de la mentira se rompe. ¿Sabes que el diablo es el padre del temor? La inmensa mayoría, por no decir todas, nuestras mentiras están basadas en temor, ¿no? Él creó esa mentira. Y cuando tú y yo nos reímos de ella, le estamos quitando su poder. ¿Qué mentiras hay? Mentiras de rechazo. A mí nunca me van a querer, yo nunca voy a ser aceptado, nunca voy a ser normal, nunca voy a encajar, nunca me voy a casar, nunca. Cosas del futuro, ¿no? ¿Sabes que tuve la gran revelación hace unos años que el diablo no sabe mi futuro, solo sabe el suyo? ¿En serio? Fue una wow. Él no sabe mi futuro. Todos los pensamientos de temor sobre el futuro, que se los está inventando. Entonces, obviamente son mentiras. Reconocemos que vamos en el tren equivocado, nos bajamos. Y para ir en la dirección correcta, ¿qué hay que hacer? Coger el otro tren. Esto es lo que nos falla, gente. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces cuando estás pensando algo que no deberías de pensar, ¿qué haces? Ay, deja de pensarlo. Y ya está, ¿verdad? Y nunca cambias para pensar lo correcto. Entonces, ¿qué sucede? Ese pensamiento va a volver. Entonces, ¿cómo nos cambiamos de tren? Declarando la verdad. Proverbios 18, 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Yo había escuchado este versículo un montón de veces. ¿Alguien lo ha escuchado antes? Muerte y vida están en el poder de la lengua. Y yo me había quedado solo con el lado negativo. Cuidado con lo que dices porque la muerte está en el poder de la lengua. Creo que hay una verdad ahí, ¿eh?
Satanás es llamado Belzebub. ¿Qué significa Belzebub? Señor de las moscas. O sea, Satanás es el señor de las moscas. ¿A qué son atraídas las moscas? Venga, todos lo estáis pensando, ¿eh? Como tengo el micro no lo puedo decir. Son atraídas a basura, en esas cosas. Pero en realidad lo que son atraídos es a la bacteria muerta en esas cosas. Son atraídas las moscas a la muerte. Esto es una fumada, ¿eh? Teoría personal. ¿Se puede decir fumada con el micro en la mano? Sí, ¿no? Esto es teoría personal. No lo tengo en la Biblia. Pero yo creo, firmemente lo creo, que si nosotros pudiésemos ver con ojos espirituales los ángeles y los demonios que están a nuestro alrededor, creo que lo primero que cambiaría en nuestra vida es nuestra boca. Lo creo firmemente. ¿Sabes por qué lo creo? ¿Alguna vez has estado hablando con alguien, teniendo una conversación de buen rollo, y la conversación se tuerce a crítica y empezáis a hablar mal de alguien? ¿Verdad que se siente un cambio en el ambiente y se siente un mal rollo? ¿Sabes por qué? Las moscas. De verdad lo creo, ¿eh? Dale la vuelta a la tortilla. Júntate con alguien y empieza a hablar de testimonios. Empieza a hablar de lo que Dios ha hecho. Empieza a hablar de, oye, ¿te has enterado de lo que ha pasado? Oye, ¿te has enterado que este ha sido sanado? Oye, y en el Insti hablé con no sé quién de Jesús y me dejó orar por... Y empiezas a hablar de lo que Dios ha hecho y también se siente un cambio de ambiente, se siente vida. Y yo creo que hay un mundo espiritual atraído a lo que sale de nuestra boca. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Ahora, si pensamos en el lado positivo, si yo reconozco una mentira en mi cabeza, me río de ella y empiezo a declarar la verdad de la palabra sobre esa situación, yo estoy escogiendo subirme al vagón correcto. Cuando yo estaba teniendo mi ataque de ansiedad, me di cuenta, pensé, siempre vas a luchar con eso. Y luego pensé, ¿de dónde viene eso? Tiene que ser una mentira. Me reí de ello. Jazz. Lo dije en voz alta, ¿eh? Jazz, siempre vas a tener ataques de ansiedad. Ja, 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 ja. Y luego decidí subirme al tren correcto. Gracias, Señor, que tus planes para mí son para prosperar y no para fracasar, para darme una esperanza y un futuro. Que tú eres el Dios de paz y tú reinas en mi vida. Y empecé a declarar la verdad. Ahora, cuando digo, es que de verdad lo digo en serio, ¿eh? Cuando te digo que te devuelvo el dinero del Campa si no funciona, ¿no me escribes, Asel? ¿Cuánto ha costado el Campa? No pasa nada. Lo tengo, pero no te lo voy a dar porque va a funcionar. Sí, funciona. Esto es como la receta del médico. Si tú reconoces las mentiras en tu cabeza y tú empiezas a declarar la verdad de la palabra 3 veces al día, te aseguro que en 40 días vas a ser una persona totalmente diferente. Te lo aseguro, pongo la mano sobre el fuego. Yo vivía con una compañera de piso. Amaba al Señor, la tía acababa de conocer a Cristo, estaba ahí en un momento éxtasis con el Señor. Y las dos decidimos empezar a declarar versículos sobre nuestra vida. Entonces íbamos juntas a clase y volvíamos juntas a clase por la tarde en el coche. Y teníamos una lista de verdades bíblicas y de versículos. ¿Qué pasa? Yo llevaba 3 años con ataques de ansiedad, luchando con depresión, con pensamientos de quitarme la vida y escuchando voces. Ella se acababa de convertir y se creía todo lo que leía. Yo me había criado en iglesia y la mitad de los versículos no me los creía, porque los había escuchado tantas veces que habían perdido un poco el poder. Ella los leía y se los comía. Entonces íbamos juntas en el coche todas las mañanas a clase e íbamos declarando. Y mi amiga iba diciendo, la oración del justo es poderosa y eficaz. Es imposible que yo ore y que nada suceda. No hay nada que yo pueda hacer que haga que Dios me ame más. No hay nada que yo pueda hacer que haga que Dios me ame menos. Dios me ama porque me ama. Y yo iba diciendo lo mismo, pero mi tono de voz era, ¿las oraciones del justo son poderosas? ¿Es imposible que yo ore y que nada suceda? Yo le ponía un interrogante al final de todo, pues no me lo creía. Después de una semana, de repente algo sucedió. Mi tono de voz empezó a cambiar.
Después de 2 semanas, la oración del justo es poderosa. Es imposible que yo ore y que nada suceda. Después de 3 semanas, no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame menos. Los planes de Dios para mí son para prosperar, no para fracasar. Después de 40 días, algo había cambiado en mi cabeza. Y esto está científicamente comprobado. Los caminos, los neurocaminos, ¿no?, que le llaman en el cerebro. Cuando tú piensas lo mismo todos los días, tus pensamientos afectan tu manera de actuar. Pero cambiar los pensamientos es un trabajo. Y de eso habla la Biblia, cuando dice, destruimos argumentos y todo que se levanta contra el conocimiento de Cristo, lo llevamos cautivo nuestros pensamientos. Significa, yo escojo pensar lo que Dios piensa. Entonces llevamos un poco más de 24 horas juntos, ¿no? Y hemos escuchado acerca de nuestro llamado de hacer discípulos. Y hemos escuchado acerca de cómo compartir nuestra fe. Y de los 3 círculos. Y de lo que pasa en la zona roja. Y de la identidad de género. Y de que somos luz en las tinieblas. Pero ¿sabes qué? Tú caminas conforme a lo que tú crees. Entonces puede sonar muy bonito, pero si tú sales pensando, es que yo no sé si Dios me va a usar a mí, qué vergüenza, yo no sé si puedo, y no sé si a mí me hacen caso. Otro Dios sí que le usa, pero a mí no. Hemos perdido un poquito el tiempo aquí. A menos que empecemos a creer que somos quien Dios dice que somos. ¿Cuántos habéis conocido un feo que cree que es guapo? ¿Cuántos sois un feo que cree? Que nadie mire a nadie ahora mismo. Ojos aquí. ¿Verdad que los feos que creen que son guapos caminan como guapos? Yo a veces voy en el metro y pienso, ¿cómo consiguió este a esta? ¿Alguna vez lo habéis pensado? ¿Veis un feillo y decís, pero cómo ha conseguido este partidazo de tía? Pero qué guapa es. Lo sabrá la tía, que el tío necesita que se lo diga, ¿no? ¿Por qué? Porque tú caminas conforme a lo que tú piensas. Tus pensamientos afectan tu manera de vivir, afectan tu manera de orar. ¿Sabes que mi manera de orar cambió radicalmente cuando yo de verdad me creí que la oración del justo es poderosa y eficaz? Yo oraba, Señor, por favor, si es tu voluntad, por favor, por favor, por favor. Y de repente me di cuenta, mi oración es poderosa y soy hija. Cambió mi manera de orar. Es de papá. Entro confiadamente ante el trono de gracia. Antes me sabía el versículo, ahora me lo creo. Cambia tu manera de orar, cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de caminar cuando tú empiezas a creer que tú eres quien Dios dice que eres. ¿Me ayudas y me ayudáis las dos? ¿Y tú también por aquí? Necesitamos repartir estos papelillos, ¿vale? Toma, este por un lado, este por otro lado. Y... es un trabajo difícil. ¿Te has quedado sin papelillos? Píllale la mitad a tu amiga. Amiga, hermana, familiar, lo que sea. ¿Repartes bolis a los que no tengan? Si no tenéis boli, levanta la mano. Sí. ¿Estáis pensando eso los dos? Esa llegó después. Pero la viste, mira, una confirmación del Señor. No, cuando oigo ese versículo en cualquier canción, ya lo tengo ahí. ¿No hay suficientes papelitos? Toma. Rómpete un cacho y mira a ver si falta, rompes más cachitos. ¿Vale? Solo vais a tener que escribir una frase. Entonces, el papel puede ser pequeñín, ¿vale?
Luego devolvéis los bolis, ¿eh? Ladrones. Sé que os los queréis quedar. Te ríes porque lo estabas pensando, ¿eh? Estás pensando, me quiero quedar ese boli. No es muy, es un Bic. No es muy bonito el boli. No es muy interesante. Es verdad. Hombre, a veces el Bic es lo mejor que hay, ¿eh? Ok, ¿ya estamos? No. ¿Sabes que tu cerebro busca evidencia para demostrar que lo que piensa que es verdad es verdad? La psicóloga me dice sí, muy bien, aprobado. Ejemplo. Ejemplo súper fácil. Si tú piensas que nadie te ama, digamos que tú te despiertas mañana y te traen el desayuno a la cama. Llegas a clase. Shh. Todos estáis pensando en el desayuno. Ahora hay merienda, chicos, por favor, tranqui. Llegas a clase. Un compañero te dice, ¡hala, vamos a ir al cine el viernes! ¿Te quieres venir? ¡Buah, es que no sería igual sin ti! Otra persona te da una notita ahí para decirte cuánto te quieren. Luego alguien te envía un mensaje del grupo de jóvenes con un versículo, oye, orando por ti, este versículo tal, tal. En algún momento del día, tú le hablas a alguien y te dicen, lo siento, no te estaba escuchando, ¿el qué? Si tú de verdad, genuinamente piensas que nadie te ama, tu cerebro busca evidencia para demostrar que lo que piensas que es verdad, es verdad. Entonces, al final del día, tú no te acuerdas del desayuno de la cama, no te acuerdas de la invitación al cine, no te acuerdas del WhatsApp, no te acuerdas de la notita, solo te acuerdas de, estaba hablando con mi amiga y no me hizo caso. Porque el cerebro humano busca evidencia para demostrar que lo que piensa que es verdad, es verdad. Hace unos años tuve este pensamiento. Estaba viviendo en Barcelona y estaba en una época que tenía más tiempo libre, entonces salía a la calle a buscar a gente por la que orar y hablar con gente en el metro. Y me vino el pensamiento, es que en España nadie tiene hambre de Dios. ¿Alguien ha pensado eso alguna vez? ¿Verdad? Y me di cuenta, ¿quién me ha dicho eso? Eso es una mentira. Dios no piensa eso. Pero de verdad me lo creo. Sí, yo también lo he visto. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien. Estaba intentando fingir que no lo había visto, pero ya que están todos hablando... Shh. ¡Qué guay que no estáis dormidos! Esa era la meta de hoy. Shh. Me di cuenta que me creía la mentira. Me di cuenta que mi cerebro buscaba evidencia para demostrar la gente que me rechazaba cuando intentaba orar por ellos. Entonces, ¿qué hice? Reconozco la mentira, me bajo del tren y me subo en el vagón correcto. Y empiezo a declarar el amor de Dios por las naciones. Cada tribu, cada lengua, cada nación. No hay nadie difícil. Algunos siembran y otros riegan las cosechas del Señor. Y empiezo a declarar la verdad de Dios hacia la gente. En una semana cambió mi manera de ver. De repente me doy cuenta, ostras, este no me dejó orar, pero estos tres sí. Y este no tenía tiempo para hablar conmigo, pero este sí. Y cambia tu manera de pensar. Porque tu cerebro busca evidencia para demostrar que lo que piensa que es verdad, es verdad. ¿Cómo viviríamos si nuestro cerebro estuviese demostrando que lo que dice Dios es verdad? Qué guay sería vivir así, ¿no? Entonces vamos a hacer algo, vamos a ponernos todos de pie.